fuerza que actúa sobre estos pulmones. Entonces, la distensibilidad pulmonar nos señala, nos muestra ese cambio en el volumen pulmonar, como ya lo estuvimos manejando y viendo, ese cambio en ese volumen pulmonar para un determinado cambio ¿en qué? Para un determinado cambio en la presión de los pulmones, ya sea la presión intrapleural, la presión alveolar, etcétera, como ya lo estuvimos revisando. Sí queda claro entonces el concepto ya de distensibilidad fisiológicamente. Es la capacidad que tiene el pulmón de estirarse, así de sencillo. ¿Y por qué se estira? Pues porque hay un cambio de volumen, ¿verdad? Se llena de aire, el volumen corriente, se llena el pulmón, se distiende, se estira, porque hubo un cambio en la presión. Y ya después de que se llena ese pulmón y que se estira, ¿cuál respuesta viene ahora? En lugar de la distensibilidad, ¿qué característica aparece después cuando ya se llenó con ese cambio de volumen? La elasticidad, ¿verdad? Enseguida interviene la elasticidad otra vez del pulmón, como ya dijimos. ¿Sí se acuerdan al pulmón lo que le gusta hacer siempre? ¿Qué le gusta hacer a él? Colapsarse. Colapsarse, ¿verdad? Colapsarse. ¿Y por qué? Por su naturaleza elástica, ¿sí? Por eso los pulmones hacen eso. Entonces, ya que dijimos eso, pues la distensibilidad pulmonar sería lo contrario ¿de qué? De la elasticidad pulmonar. La distensibilidad, ya dijimos, la distensibilidad es lo contrario de la elasticidad o de la elastancia. O sea, la elastancia es la recuperación elástica, ¿verdad? De los pulmones, ¿sí? A eso se refiere, esa sería la diferencia. Y que aquí dice, miren, fibras de elastina y de colágeno. ¿Por qué anoté esto? Bueno, porque esas fuerzas de distensibilidad y de elasticidad están determinadas por el tejido, ¿verdad? Por el parénquima, pues, de los pulmones, por el tejido pulmonar. Y básicamente por las fibras de elastina y de colágeno que están entrelazadas en el parénquima, en el tejido intersticial. Están entrelazadas como una cuerda, como un pequeño lacito. Entonces, las fibras de elastina y las fibras de colágeno son las principales fuerzas de resistencia al estiramiento del pulmón. Estas fibras son las principales fuerzas que se oponen al estiramiento de los pulmones. Y al revés, son las principales fuerzas que permiten las características elásticas de los pulmones, es decir, de regresar a su tamaño y a su forma original. Cuando un pulmón está desinflado, cuando no está lleno de aire en estado de reposo, estas fibras están contraídas elásticamente. Son como elásticos, pero están contraídos, están enredados, están torsionadas entre ellas mismas, ¿sí me explico? Están enredadas. Y conforme se va llenando de aire, conforme va cambiando el volumen corriente, ¿verdad? Que está entrando a los pulmones, se van estirando, se van expandiendo estas fibras y se van distendiendo. Y se desenredan. Y entonces se empiezan a alargar. Y ya cuando se alargan hasta el final de que se expande todo el pulmón por este gradiente de presión, por esa fuerza que se le aplicó, pues cuando deja de entrar aire, y cambia, ¿verdad?, el gradiente de presión, ahora se hace positivo la presión alveolar, etcétera, y entonces estas mismas fibras hacen que se retraiga otra vez el pulmón a su estado normal y que salga el aire y que se vacíe ese volumen corriente y que se vuelvan a desinflar los pulmones, ¿sí? Entonces son las principales fuerzas de resistencia al estiramiento, pero son las que hacen que el pulmón regrese a su tamaño normal. Entonces, ¿qué sucede? Entre más fibras, entre más tejido haya en general, entre más tejido haya en un órgano o en un cuerpo, en este caso, entre más tejido elástico haya en el pulmón, ¿qué va a suceder con la distensibilidad? Si el pulmón tuviera, entre más fibras de elastina y de colágeno tengan los pulmones, ¿qué va a suceder con la distensibilidad? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. ¿Mandé? ¿Menor? ¿Por qué menor? ¿Qué significa menor? Porque ya no le permitiría cambiar tanto su forma, ¿no? O sea, ¿no le permite qué? ¿Cómo cambia su forma? O sea, dime así, como la liga, ¿no le permite qué? Ajá, extenderse. Estirarse, ¿verdad? Entonces, entre mayor su tejido, su parénquima, entre mayor cantidad de fibras de elastina y de colágeno tengan los pulmones,
la distensibilidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay más resistencia al estiramiento de los pulmones. Las fibras de elastina y de colágeno se oponen al estiramiento, ¿verdad? Generan una fuerza de resistencia al estiramiento, es decir, evitan que haya una adecuada distensibilidad, disminuyen la distensibilidad. ¿Sí queda claro? En cambio, si hay mayor cantidad de estas mismas fibras, ¿cómo va a ser la elasticidad de esos pulmones? ¿Menor o mayor? La elasticidad es regresar a su forma original. ¿Cómo va a ser esa elasticidad en los pulmones si tienen más cantidad de fibra de elastina y de colágeno? ¿Cómo va a ser? Mayor. ¿Por qué mayor? Porque les permite regresar a su forma original. Ya dijimos, ¿cómo dijimos que estaban en estado de reposo? Están enredadas, ¿verdad? Están muy enredadas en sí mismas, como un nudo. Conforme se empieza a llenar de aire el pulmón, se van estirando, se van desenredando, como esta liga. Están enredadas y se empiezan a estirar. Pero cuando deja de entrar aire en los pulmones y se invierte el gradiente de presión, ¿qué pasa con estas fibras de elastina y de colágena? Se contraen, ¿verdad? Como esto. Se vuelven a contraer y regresan a su forma original y disminuye de tamaño los pulmones, porque generan esa fuerza elástica o elastancia, ya dijimos. Entonces, a mayor cantidad de tejido elástico, o sea, de estas fibras, los pulmones tendrán mayor fuerza de recuperación elástica. Se regresan hacia atrás, pues, y regresan a su tamaño y a su volumen del estado de reposo. ¿Sí quedó claro entonces? Se llama elastina y colágena, pues porque son elásticas, regresan a su tamaño normal, pero al mismo tiempo, estas fibras se oponen al estiramiento, ¿verdad? Al estiramiento de los pulmones. ¿Y el estiramiento qué es? Pues es la distensibilidad, es la capacidad de estirarse que tienen los pulmones. ¿Sí quedó claro entonces esa diferencia? Sí. Entonces las fibras, todas las fibras elásticas, los tejidos que son elásticos porque tienen este tipo de fibras en su tejido, pues se recuperan más fácil a su posición de reposo que las que tienen pocas fibras elásticas, es decir, de elastina y de colágeno. ¿Sale? Entonces, la distensibilidad es la capacidad de estirarse y la elasticidad es la capacidad de regresar a su tamaño original. Son fuerzas opuestas, ¿verdad? Es lo contrario. Y pues normalmente se puede graficar, ¿verdad? La distensibilidad. Hay muchos libros, ustedes lo pueden revisar. Hay unas gráficas, ¿verdad? Que se llaman gráficas de presión contra volumen. Gráficas de presión-volumen. Se puede graficar en una curva. Se llama curva de presión-volumen, ¿verdad? Y ya, entonces allí se explica cómo es la curva ascendente en la inspiración y cómo es la curva descendente en la expiración. Y allí se explican las fuerzas que intervienen. No lo vamos a mencionar pues porque nos tardaríamos mucho, pero ustedes ya que entendieron estos conceptos, ya van a poder entender eso de los libros que explican los cambios que hay en las curvas de inspiración y de la expiración. La curva inspiratoria tiene 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Y ahí hay diferentes fuerzas que van, o diferentes resistencias que se van presentando. Y ya la expiración, pues como ven, es más sencilla, ¿verdad? La expiración, la curva baja más rápido, más fácil que la inspiración, porque dijimos que era pasiva, y es por la elasticidad de los pulmones. Entonces ya ustedes revisan esas curvas de presión, volumen, ya nada más para que se complemente esto. Pero bueno, no es tan importante, lo importante es entender a qué se debe la distensibilidad, qué representa, ¿verdad? Es el cambio de volumen producido por una presión. Entonces, si hay un cambio de volumen, ¿qué pasa con el pulmón? Cambio de volumen, o sea, esto, ¿qué sucede entonces con los pulmones? ¿Quedan en su estado de reposo o no? No. ¿Qué sucede? No, se estiran. Se estiran, ¿verdad? Ok, Sí. eso es la distensibilidad. Ahora bien, puede ser que los pulmones tengan mucha distensibilidad o que tengan poca distensibilidad. Entonces, cuando los pulmones tienen poca distensibilidad, o sea, cuando disminuye su distensibilidad, todo esto sería la distensibilidad, ¿verdad? En la inspiración y luego la elastancia
en la expiración. Imaginen que esto de aquí es la distensibilidad normal, digamos. Si disminuye la distensibilidad, ¿a dónde se iría esta curva? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando disminuye la distensibilidad. Hacia la derecha. ¿Hasta acá? ¿Hacia acá? ¿Hasta acá, doctora? ¿Sí? O sea, hacia abajo y a la derecha. Ajá. Cuando la curva se desplaza hacia abajo y a la derecha, o sea, hacia acá, disminuye la distensibilidad. Y cuando la curva se desplaza hacia arriba y a la izquierda, o sea, se va haciendo como más vertical, más paradita esta curva, quiere decir que aumenta la distensibilidad. O sea, aumenta el volumen con respecto a la presión. Y aquí disminuye el volumen con respecto a la presión. ¿Sí queda claro, verdad? A eso se refiere. Y aquí lo vemos en esta otra imagen. Vean, esta distensibilidad normal o la compliance normal, con un cambio de presión, hay un cierto ¿qué? Con un cambio en esta presión, hay respectivamente un cambio en el ¿qué? ¿Jóvenes? Un aumento de volumen. Volumen pulmonar, ¿verdad? A un respectivo cambio de presión, pues hay un cambio respectivo del volumen pulmonar. Pues porque ya dijimos, la distensibilidad es el cambio del volumen producido por una presión. Aquí lo vemos. La presión, aquí, genera un cambio en el volumen. Si hay poquita presión, las presiones que ya mencionamos, ¿verdad?, que están funcionando, pues el cambio de volumen es menor. Si hay mayor cambio de presión, habrá mayor cambio de volumen. Si hay mayor cambio de presión, pues el cambio del volumen será mayor. Esta es la compliance normal, ¿verdad? La distensibilidad normal. La capacidad de estirarse y de llenarse con un volumen de los pulmones. Entonces, cuando se desplaza hacia abajo y a la derecha, quiere decir que la compliance está disminuida. ¿Sí lo notan, verdad? Con la misma presión, vean, aquí, ¿de cuánto es la presión hasta aquí? Para generar este volumen, aquí cuánta presión se generó, de acuerdo a este dibujo que estamos viendo. ¿De menos 20? Un poco más, ¿no? Menos 20 sería aquí. Sí, como menos 22, 21. Ajá, algo así, ¿verdad? Vean, y generó un cambio de volumen de 3 litros, por ejemplo, aquí en este dibujo. Cuando la distensibilidad está disminuida, vean, aunque la presión sea mayor, hasta aquí hasta menos 30 en este ejemplo, ¿qué sucede con el cambio de volumen? Va a ser mínimo, ¿no? Va a ser menor, ¿verdad? Quiere decir que disminuyó la compliance, disminuyó la distensibilidad. O sea, el pulmón, como ya no se puede estirar, aunque haya mucha presión generada, pues el pulmón no se estira bien porque tiene una distensibilidad disminuida. Y entonces le va a entrar menos volumen de aire. Y lo contrario, cuando la distensibilidad está aumentada, vean, aquí está muy aumentada. ¿Con cuánta presión? Aquí, ¿cuál sería la presión que se generó en este? Menos 10. Menos 10. Con la mitad de presión que se generó en una distensibilidad normal, vean, con la mitad se generó el mismo cambio de volumen. ¿Sí se dan cuenta? El pulmón aquí es muy distensible, se estira muy fácilmente. Con menos presión, se estira muy fácilmente. Entonces, a las enfermedades que causan baja distensibilidad, o sea, pulmones como pulmones flojitos o rígidos. Rígidos. Rígidos, ¿verdad? Cuando los pulmones tienen baja distensibilidad, o sea, son más rígidos, eso lo generan lo que se conoce como enfermedades pulmonares restrictivas. Restrictivas. Y aquí por eso puse algunos ejemplos. Todas estas son enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Por qué? Porque disminuyen la distensibilidad de los pulmones. Por ejemplo, bueno, la fibrosis pulmonar intersticial, pues ya han leído sobre todo, pero ¿qué otra? Aquí no puse, ¿verdad? ¿Qué otra enfermedad también causa un tipo de fibrosis asociadas como una enfermedad laboral, pues? ¿Cómo se le llama a esas enfermedades? Causadas por los polvos, por las partículas. Genéricamente, ¿cómo se les llama a esas enfermedades? Las personas que se dedican a la minería, a trabajar donde hay mucho polvo, muchas pelucitas, muchas gases, cosas de ese tipo. ¿Cómo se les llama a esa enfermedad? ¿No saben? Neumo.
neumoco, neumoconiosis. Son las neumoconiosis. Incluyen la silicosis, la asbestosis, o sea, del asbesto, del silice, etcétera. Entonces revisen eso, neumoconiosis. Son enfermedades laborales. Entonces, ahí en esas neumoconiosis, además del polvo que se va acumulando, hay una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, los macrófagos, los macrófagos alveolares no pueden destruir todas esas partículas, no son capaces, ¿verdad? Se llena de polvo los alveolos y entonces se va acumulando. Y en respuesta, pues hay una, valga la redundancia, hay una respuesta inflamatoria, proliferan los fibroblastos, van generando más tejido conectivo pulmonar, y eso que genera, los fibroblastos generan colágena, ¿verdad? Y entonces también hay fibrosis y el pulmón se vuelve rígido, porque hay una respuesta también inflamatoria. Entonces lean eso de neumoconiosis. También, ¿qué es SIRA? Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? También ahí, o sea, es el edema pulmonar de origen pulmonar, ¿verdad? Porque también hay de origen cardiogénico. Entonces, muchas enfermedades, por eso se llama síndrome, ¿verdad? ¿Qué es un síndrome? ¿Quién me dice qué es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Con diferente etiología. Es un conjunto de signos y síntomas de diferente etiología, pero con las mismas manifestaciones, obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso se llama SIRA, síndrome. Es decir, muchas enfermedades pulmonares pueden causar SIRA, ¿verdad? Entonces, y también la disminución del surfactante. Ahorita vamos a ver qué es el surfactante. Cuando hay poco surfactante, los pulmones son más rígidos, ¿sale? Y en cambio, la principal enfermedad que genera aumento de la distensibilidad, como aquí lo ven, es el enfisema pulmonar. Ya dijimos, ¿verdad? En alguna clase ya lo hemos mencionado. ¿Qué sucede o sea, qué significa que tenga alta distensibilidad de un pulmón? Que se puede, ¿qué? A lo contrario de aquí, que son rígidos, cuando un pulmón tiene alta distensibilidad, se pueden estirar. Se pueden estirar más fácil, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué? Porque en el enfisema pulmonar los pulmones se estiran más fácil. Ya lo comentamos. Porque hay pocas fibras de colágeno. Hay pocas fibras elásticas. ¿Por qué? Pues porque se destruyen, ¿verdad? Ya mencionamos, ¿no? Se activan muchas proteasas, y todo, etcétera, en el enfisema, y se destruyen las fibras elásticas. Es decir, disminuyen las fibras, pues, de elastina y de colágeno también. Y entonces, ¿quién dijimos que era la principal fuerza que se opone al estiramiento de los pulmones? ¿Quién dijimos? Las fibras de colágeno y elastina. Estas, ¿verdad? Las que vimos ahorita, estas fibras. Entonces, en el enfisema pulmonar, como se destruyen esas fibras, disminuye la cantidad de fibras elásticas en los pulmones, y entonces con cada inspiración, ¿qué le pasa al pulmón? Con cada inspiración se genera, con poquita presión que se genera, ¿qué sucede? Se estira mucho y puede meter grandes volúmenes de aire. Se estira mucho y se llena de aire. Pero al contrario, si se destruyeron estas fibras, ¿qué le va a pasar a este pulmón que es muy distensible? ¿Qué le va a pasar al mismo tiempo? En contrapartida, ¿qué le va a suceder? Pues no va a tener la capacidad para regresar a su forma original. Va a disminuir su elasticidad, ¿verdad? Ese es el problema. Disminuye su elasticidad, se llena mucho de aire, fácilmente se llena de aire porque es muy distensible, es muy, nos quedan 10 minutos, no tiene mucha resistencia, pero el problema es cuando ya se terminó de llenar, como disminuye la elasticidad, pues no puede regresar a su estado normal de reposo en la expiración. En la inspiración sí, entra bien, pero en la expiración ya no pueden sacar el aire, retienen aire los pacientes que tienen enfisema pulmonar, atrapan aire, no se desinfla bien el pulmón, y entonces aumenta mucho los volúmenes, ¿qué? ¿Cuáles volúmenes aumentan mucho? De la espirometría, ¿cuáles volúmenes aumentan en estos pacientes? ¿Los volúmenes qué? ¿O el volumen qué? ¿El corriente? No, el volumen corriente es el que entra y el que sale, ¿no? Pero el volumen en la expiración, ¿cuáles volúmenes intervienen? Pues el volumen ¿qué? Pulmonar. No, ¿cuál es lo que queda de aire, jóvenes? Ya lo mencionamos en la otra clase. ¿El volumen residual? Pues el volumen residual. Aumentan mucho su volumen residual.
y eso se le llama enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un componente del EPOC, ¿verdad? De la EPOC. Puede manifestarse como bronquitis crónica o como enfisema pulmonar en los pacientes que son fumadores. Entonces, revisen esto para que ya no se les olvide. Entonces, ya quedó claro lo de la distensibilidad, ya me tardé demasiado, tengo que apurarme más. ¿Sí quedó claro ya entonces esto? Sí. Bueno. Sí. Otra fuerza, ok, de esa característica de las fuerzas tisulares, de las fuerzas de los tejidos, en este caso del pulmón, de las fuerzas elásticas que acabamos de ver, que les permiten regresar pues a su tamaño normal, original, o ¿qué otra forma podríamos decir que generan las fuerzas elásticas en los pulmones? O sea, la elasticidad es una fuerza que genera ¿qué en los pulmones? A mayor elasticidad, ¿qué le pasa a los pulmones? ¿Se pueden qué? ¿O tienden a qué? Para regresar a su forma original. Sí, o sea, vacían el aire, ¿y eso cómo se le podría llamar? O sea, tienden hacia el qué, ya lo mencioné. Ellos les gusta qué? Colapso, ¿verdad? Al colapso. Entonces, estas fuerzas tisulares, elásticas, que tienden a colapsar a los pulmones, en este caso, representan una tercera parte de esa elasticidad, ¿verdad? De esas fuerzas elásticas totales de los pulmones. Esto que acabamos de mencionar, de las fibras elásticas, etcétera, que le dan la elastancia o elasticidad a los pulmones, esto representa una tercera parte de toda la fuerza elástica de los pulmones. Entonces, ¿quién representa las otras dos terceras partes de esa resistencia de estirarse de los pulmones, o bien, dicho de otra forma, de su tendencia a colapsarse? ¿Cuáles son las otras fuerzas que representan las dos terceras partes restantes? ¿Qué tema es el que sigue? Después de la distensibilidad, ¿qué tema viene anotado? ¿Qué vamos a ver ahorita enseguida? En la siguiente diapositiva, pues, ¿cuál es lo que sigue? Ustedes ya lo hicieron su resumen. Resistencias elásticas. No, por eso estas son las resistencias elásticas, todo lo que estamos mencionando, ¿verdad? ¿Mande? O sea, la distensibilidad, vean, son resistencias elásticas, ¿verdad? La número 1 es la distensibilidad, lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la otra resistencia elástica que representa las dos terceras partes de todos los pulmones? Estas fibras representan una tercera parte, ¿verdad? Una tercera parte. ¿Cuáles son las otras dos terceras partes de esas fuerzas elásticas que tienden a colapsar a los pulmones? ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa otra fuerza? Pues la tensión superficial, jóvenes. ¿Sí hicieron su resumen de eso o no? Sí. Bueno, entonces la segunda fuerza elástica o la segunda resistencia elástica que se opone digamos, al llenado de aire, ¿verdad? De los pulmones y que tiende a colapsarlos es la tensión superficial alveolar. Ramsés, ¿sí nos podrías leer esto, por favor? Sí. Tensión superficial alveolar. Fuerza que actúa en la superficie del líquido debido a la mayor atracción entre sus moléculas con respecto a la del gas. Sí, gracias. Esa sería la definición, ¿verdad?, de tensión superficial alveolar. Esto que acaba de leer Ramsés. ¿Qué significa? A ver, primero, bueno, aquí es que ya no puse pues los dibujos de los alveolos, ¿no? Imaginen, pues aquí hay un alveolo, ¿no? Este alveolo normalmente están llenos ¿de qué? Cada que respiramos. ¿Se llenan de qué? De aire. De aire. Pero vean, esto que está aquí, esto azulito, digamos, aquí, ¿qué es? Están recubiertos también, los alveolos están recubiertos ¿de qué? Líquido surfactante. De un líquido, ¿verdad? O sea, de agua como tal, de un líquido que es agua aquí, ¿verdad? Entonces, en la superficie del epitelio, ¿verdad?, de los alveolos, hay una capa de líquido muy fina. Y ya encima, ¿quién está? Encima de esa capa fina de líquido, ¿quién está? El aire. El aire.
Contéstenme rápido, por favor, porque esto ya es muy sencillo para irnos rápido. El aire. Entonces, vean, hay una interfase, ¿verdad? Ya hemos mencionado esa palabra. ¿Qué significa interfase? Pues que hay contacto. Aquí arriba, ¿quién estaría? Imagínense que este es el alveolo, ¿verdad? Aquí está el alveolo, este es el líquido, y aquí encima, ¿quién estaría? En el espacio del alveolo, ¿quién estaría por acá arriba? El aire. El aire, y aquí está la capa de líquido que está cubriendo al epitelio alveolar, ¿verdad? Cuando hay una interfase entre aire y agua, o aire y líquido, o un gas y un líquido, se forma una pequeña membrana. Es como si se formara una membrana elástica en la superficie de ese líquido. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua tienen capacidad de cohesión. Ya lo vamos a ver después. Y eso está dado por los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua. Entonces, en la superficie del líquido que está en contacto con un gas, como sucede con los alvéolos, cuando eso sucede, ¿qué dicen estas moléculas de agua? Esta superficie del líquido, ¿qué dice? No, pues hay que protegernos. Entonces se unen más, se atraen a través de los puentes de hidrógeno y generan mucha adhesión, ¿verdad?, entre ellas. Y eso genera una fuerza. Y a esa fuerza se le llama tensión superficial. En este caso, como están los alvéolos, pues se le llama tensión superficial. ¿Por qué? Porque se atraen de manera más fuerte estas moléculas de agua, gracias a los puentes de hidrógeno. Entonces, vean, se forman fuerzas en la superficie. ¿Estas bolitas qué son? ¿Estas bolitas qué representan? Moléculas. ¿Cómo? Moléculas de ¿no? ¿De qué? Ya sea de fosfoctante o No. A ver, ¿estoy hablando de surfactante o de la tensión superficial, doctor? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? de la tensión superficial. ¿Cómo te Javier. llamas? Javier Galvez. Sí. Bueno, ¿qué estamos hablando? De la tensión superficial. ¿Y qué dice aquí? Es la fuerza que actúa en la superficie del líquido debido a la mayor atracción entre sus moléculas con respecto al gas. Entonces, ¿estas bolitas qué son? ¿Moléculas de qué? Entonces no me están entendiendo nada. ¿De agua? Pues de agua. Si le estoy diciendo que esta es la capa de líquido que cubre los alvéolos y acá arriba, por acá está el aire, ¿verdad?, que llena los alvéolos, y esta capa de líquido, entonces si es una capa de líquido, pues sus moléculas ¿de qué están formadas? ¿De aceite? ¿O de qué están formadas las No, moléculas de agua. líquido? Pues de agua. Bueno, entonces vean, en la superficie de esta capa de líquido, las moléculas de agua se atraen de forma lateral unas con otras. Y no solo eso, ya en la profundidad o en el grosor de esa capa de líquido, también las moléculas que están debajo las atraen hacia adentro y hacen que se junten más cuando están en contacto con el aire. Entonces significa que esta fuerza de adhesión entre las moléculas de agua genera una contracción. Por eso dice aquí, en la superficie de los líquidos siempre hay una fuerza que intenta contraer, ¿verdad?, esta capa o esta membranita de líquido que se puede, digamos, estirar también. Se estira y se contrae por las moléculas de agua. Entonces, estas moléculas siempre se quieren contraer. Es decir, sucede, por eso los pulmones funcionan así. Al contraerse estas capas, esta capa superficial del agua, ¿qué ocasionan con el aire? ¿Tratan de qué? Cuando se contraen estas y se unen más, ¿qué quieren hacerle con el aire que está aquí llenando estos alvéolos? La contracción de esta capa de líquido que está aquí, ¿qué quiere hacer con el aire? Expulsarlo.
Se acabó la clase, ¿verdad? Ya estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces les decía, tratan de expulsar el aire, ¿verdad? Se contraen. Tratan de expulsar el aire, es decir, tratan de retraerse, tratan de sacar ese aire. Y a eso se le llama tensión superficial. Es una fuerza, ¿verdad?, de cohesión del agua. Entonces, es lo mismo, el ejemplo que ponen los libros, pues es lo que sí han visto ustedes, ¿no? En la tele, cuando pasan los programas de animales, que los mosquitos, ¿qué sucede cuando un mosquito se para en el agua? ¿Se hunde? No, flota. Flota, ¿verdad? ¿Por qué? Por la tensión superficial del líquido, ¿verdad? De esos lagos, de esa laguna o de ese charquito, hay una tensión superficial porque el agua está en contacto con el aire. Y cuando el agua entra en contacto con, hay una interfase aire-agua, se genera una tensión superficial. Entonces, la superficie del líquido siempre quiere contraerse. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esa superficie del líquido? En el alveolo, pues vean, aquí están, ¿verdad? Este es un alveolo, digamos, esta es la capa de líquido que cubre los alveolos, aquí están sus fuerzas de adhesión, ¿verdad? Entre los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua, se unen mucho y generan una presión, una fuerza que trata de hacer que ese alveolo se contraiga, ¿verdad? ¿O qué otra forma podríamos decir que ese alveolo se qué? Al contraerse, ¿qué sucedería con ese alveolo? ¿Eh? Pues disminuye su tamaño, ¿no? Que se colapse. Se le llama eso. ¿Colapso? Pues colapso, ¿verdad? Aquí está, jóvenes, aquí está, colapso. Entonces, como esta fuerza de tensión superficial hace que se contraiga la superficie del líquido para expulsar el aire, quiere decir que a los alveolos no les gusta estar llenos de aire, ¿verdad? El agua que los cubre trata de expulsar ese aire del alveolo. Es decir, se contraen hacia el centro, vean, generan una fuerza hacia el centro para expulsar el aire y entonces al concentrarse esa fuerza hacia el centro, tienden a colapsar los alveolos, ¿verdad? Es decir, esto representa las otras 2/3 partes de la retracción elástica de los pulmones. ¿Quién? La tensión superficial de las moléculas de agua. ¿Ya quedó claro ahora sí? Hace rato dijimos, ¿quién representa una 1/3 parte de la retracción elástica de los pulmones? ¿Quién representa ¿La elasticidad? Las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno. ¿Quién representa las otras 2/3 partes de esas fuerzas de retracción elástica del parénquima? ¿Quién lo representa? La tensión superficial. La tensión superficial. ¿Vale? Que tiende a colapsar a los pulmones porque el agua, la capa superficial del líquido, quiere expulsar el aire y genera una fuerza ¿hacia dónde? Hacia el centro de los alveolos, que son como una esfera, ¿verdad? Y trata de colapsarlos. Esa es la tensión superficial, ¿sí? Esa tensión superficial se rige por la ley de Laplace-Young, que vemos aquí. Esta ley de Laplace-Young se traduce mediante esta fórmula matemática, y pues dice lo que representa esto, ¿verdad? La presión dentro de una burbuja, claro, estamos representando al alveolo como si fuera una ¿qué? Como si fuera una burbuja, aunque no son esféricos, ¿verdad? Pero nos los imaginamos como si fueran una burbuja para entender esta ley, ¿verdad? De Laplace-Young. Entonces dice que la presión dentro de una burbuja es igual a 2 veces la tensión. ¿Cuál tensión? La tensión. Pues la tensión superficial, ¿verdad? Que estamos viendo. Es igual a 2 veces la tensión superficial dividida entre ¿el qué? El radio de esa esfera, o sea, de ese alveolo. Dicho de otra forma, la ley de Laplace-Young lo que nos dice es que la presión que tiende a ¿qué? A colapsar a los alveolos, vean, es hacia el centro, ¿verdad? La fuerza que se genera es hacia el centro del alveolo. Esa tensión, esa presión que tiende a colapsar los alveolos es directamente proporcional ¿a quién? De acuerdo a esta fórmula. Esta presión de colapso de los alveolos es directamente proporcional ¿a quién? ¿A 2 veces la tensión? No. Sí, ¿cuál tensión? Entonces nada más dime, es directamente Tensión proporcional ¿a quién? superficial. ¿A A quién? la tensión superficial. Es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional ¿a quién? Al radio. Al radio. ¿Quién genera la tensión superficial en los alveolos?
La adhesión entre sus moléculas de agua. ¿Ande? Pues esa adhesión entre sus moléculas de agua. Pues lo que vimos, ¿verdad? La tensión superficial la forma la capa de líquido que recubre a los alvéolos. Así de simple, vean, la capa de líquido. Bueno, aquí es el surfactante, pero imaginemos que esta es la capa de líquido que recubre a los alvéolos. Esa capa de líquido, ¿qué es lo que genera? Pues genera la tensión superficial, todo lo que les acabo de explicar. Y ya traducido matemáticamente, pues por eso la presión de colapso, ¿verdad? La presión que trata de contraer esos alvéolos es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. ¿Qué significa entonces? ¿Dónde habrá mayor tensión superficial? ¿En un alvéolo grande o en un alvéolo pequeño? En un alvéolo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué si es más pequeñito no tendría menos presión el alvéolo pequeño que uno grandototote que tiene más presión? ¿Por qué en el pequeño? Porque hay más tensión superficial. ¿Mandé? Porque el radio es más pequeño. Pues claro, ¿verdad? Porque la presión es inversamente proporcional al radio. Es decir, con un radio más pequeño, ¿cómo va a ser la presión de colapso? Mayor. Mayor. Y con un radio más grandototote, ¿cómo va a ser esa presión de colapso aquí? Menor. Pues va a ser Va menor. a ser menor. Menor. Entonces, esta presión que tiene a colapsar al alvéolo, vean, si un alvéolo es grande, la presión de colapso es alta o baja. Ajá. Las flechitas como son pequeñas, ¿verdad? La presión que tiene a colapsar ese alvéolo es baja. ¿Por qué? Porque el radio es muy grande. O sea, la presión, la tensión superficial que se está generando aquí en este alvéolo grande, la tensión superficial, ¿es grande o es mucha o es poca? Es poca. Pues es poca, porque el radio Es es poca. más grande, porque el radio es más grande. En cambio, en un alvéolo pequeño, ¿cómo va a ser esta P? Esta presión de colapso, ¿cómo va a ser? Vean, hacia el centro. ¿Va a ser muy qué? ¿Alta? Muy grande, ¿verdad? La presión de colapso es grande porque como el alvéolo es más pequeño, la capa de líquido que cubre ese alvéolo va a generar una mayor ¿qué? Díganme rápido, joven. Mayor tensión superficial alveolar. Va a generar una mayor tensión superficial y como el radio además es muy pequeñito, pues esto combinado genera una mayor presión ¿de qué? De una P mayor, ¿verdad? Una presión de colapso muy grande. ¿Sale? Entonces ya quedó claro eso, la tensión superficial nos genera, representa las 2/3 partes de la retracción elástica de los pulmones, porque el agua quiere expulsar el aire que hay ahí, no le gusta estar en contacto con el aire, no le gusta que el aire acaricie sus moléculas de agua, ¿verdad? Entonces, no, vete, y lo quiere expulsar hacia el centro, y al expulsar hacia el centro, porque se contrae, ¿verdad? Esta agua se contrae, al expulsar hacia el centro ese aire, ¿qué pasaría con el alvéolo? ¿Es una fuerza de qué? De tensión superficial. Ajá, De contracción. era una fuerza de colapso, ¿verdad? De colapso de los alvéolos. O sea, se retraen cada que se llenan de aire, después se vuelven a retraer. ¿Y por qué? Por esa tensión superficial. Por eso representa 2/3 partes de las fuerzas de retracción elástica del pulmón, ¿vale? Y ahora dice, ¿en qué casos disminuye el tamaño de los alvéolos, por ejemplo? Puede ser que nuestros alvéolos en los pulmones tengan un diámetro normal, pero algunos otros alvéolos tengan un diámetro menor, o bien que aunque estén de tamaño normal, por alguna razón su diámetro o su radio pues sea menor. ¿En qué casos disminuye el tamaño o el diámetro o el radio de los alvéolos? ¿En qué casos? Cuando aumenta la tensión superficial. Bueno, ¿y por qué podría aumentar la tensión superficial?
límites bajos. ¿Qué sucede si los pulmones no controlan esta tensión superficial? Está aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Perdón, se perdió la señal, ¿verdad? Ya estoy de regreso, ¿ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Entonces les decía, ¿qué sucede si entonces, si la tensión superficial generada por esa capa de líquido no permanece en límites bajos? ¿Qué sucedería durante la expiración? ¿Qué sucedería con los alvéolos cuando expiramos, cuando sacamos el aire? ¿Qué sucedería con los alvéolos? ¿Colapsarían? Se colapsarían, ¿verdad? Porque de por sí, nosotros ya estamos expulsando el aire, ¿no? Sacándolo. Y si de por sí la tensión superficial generada por estas moléculas de agua, lo que tratan de hacer también es que expulsar el mismo aire y colapsar el pulmón, si la tensión superficial no se controlara en límites bajos, pues en la expiración los alvéolos se podrían colapsar de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley de Laplace-Young que acabamos de ver, porque disminuye en la expiración, disminuye el volumen de los alvéolos, pero la capa de líquido pues sigue estando ahí, sigue generando una tensión superficial. Entonces, perdón, ¿cómo se controla esa tensión superficial? ¿Quién me dice? ¿Con el factor surfactante? Así es, muy bien, con el factor surfactante. Entonces, con eso se contrarresta la tensión superficial. Por eso también se le llama agente ¿qué? Tensioactivo, porque disminuye la presión o la tensión superficial de la capa de líquido que recubre a los alvéolos. Y aquí está, ¿verdad? Ahora sí, este es el surfactante, ¿verdad? Aquí se ve. ¿Quién produce el surfactante? Las células epiteliales tipo 2, o sea, los neumocitos tipo 2. Surfactante o agente tensioactivo. ¿Qué es el surfactante? ¿Es un qué? Químicamente es un qué. ¿Qué sustancia es? Es una proteína. No, más bien proteína no. Sí contiene proteínas, pero ¿qué es más bien? Es una mezcla de qué. Es un fosfolípido, ¿verdad? Es un fosfolípido. El surfactante es una mezcla de fosfolípidos. Básicamente está formado por dipalmitoil fosfatidilcolina y también por lecitina.
que son fosfolípidos, pero también su molécula contiene algunas proteínas que reciben este nombre y también tiene iones de calcio. Entonces ya en conjunto se le llama surfactante, ¿sale? Es producido en los neumocitos tipo 2 en el retículo endoplásmico a partir de los ácidos grasos, ¿sale? Entonces es una mezcla pues de proteínas, de fosfolípidos y de iones. ¿Cuál es la función? Disminuir ¿qué? ¿Cuál es la función del surfactante? ¿Disminuir a quién? A la Tensión superficial. tensión, ¿verdad? Esta mezcla de fosfolípidos que recubre también los alvéolos, recubre la superficie de los alvéolos, reduce la tensión superficial. Por lo tanto, disminuye la presión de ¿qué? Si disminuye la tensión superficial, disminuye la presión de ¿qué? Aquí en el centro, hacia el centro. ¿Cómo se le llama esta presión? De colapso. De colapso. La presión de colapso, ¿verdad? Entonces disminuye la presión del colapso en los alvéolos. Funcionan como los detergentes, ¿verdad? Los detergentes que usamos para lavar ropa, para lavar los trastes, pues también son agentes tensioactivos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el surfactante puede disminuir la tensión superficial de la capa de líquido que está aquí abajito, ¿verdad? Abajo de él, que se mezcla con él. ¿Por qué el surfactante puede disminuir la tensión superficial de la capa de líquido que recubre a los alvéolos? ¿O los fosfolípidos? Ajá, pero ¿por qué? Los fosfolípidos podemos decir que son moléculas ¿de qué tipo? Recuerden que hay varios tipos, ¿no? de moléculas. Hay unas moléculas que se llaman anfipáticas. ¿Qué significa que son anfipáticas? Eso lo vieron en bioquímica. Cuando una molécula es anfipática, ¿qué significa? Que tiene dos extremos en su molécula. ¿Un extremo qué? Hidrofóbico y otro hidrofílico. Muy bien, un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. A esas moléculas se les llama anfipáticas, ¿verdad? Porque tienen esa doble característica. Entonces, lo que hace el surfactante, estos fosfolípidos lo que hacen es que se intercalan entre las moléculas de agua. Vean, aquí hay una capa de líquido normal, ¿verdad? Es puro líquido. Tienen mucha fuerza de cohesión, ya dijimos, por los puentes de hidrógeno que generan una fuerza de colapso, ¿verdad? Quieren expulsar el aire, se están contrayendo. Cuando hay surfactante, como es una molécula anfipática, ¿su extremo qué? Hidrofílico, se mezcla, ¿verdad? Se interpone entre las moléculas de agua y el extremo hidrofóbico permanece en la superficie del líquido. Entonces, al interponerse entre las moléculas de agua, disminuyen las fuerzas ¿de qué? De esas moléculas. ¿Disminuye sus fuerzas de qué? Tensión superficial. Sí, o sea, de cohesión, ¿verdad? Disminuye las fuerzas de cohesión que generan la tensión superficial. Y entonces, de esta manera, una parte sí se disuelve, ¿verdad? Estas moléculas hidrofílicas se disuelven con el agua, disminuyendo la tensión superficial, y otra parte, la hidrofóbica, no se disuelve. Y de esta forma, controlan, pues, y disminuyen la tensión superficial de las moléculas de agua, o sea, de la capa de líquido. Así es como funciona. Vean, el surfactante normalmente puede disminuir de un 20 a un 50% esta tensión superficial de la capa de líquido. ¿Sale? Bueno, antes de esto. Entonces, ¿sí quedó claro? Por eso se llama agente tensioactivo, porque se mezcla con el agua. ¿Ok? Entonces, ya nada más antes de que se me olvide, nada más para reafirmar. Entonces, debido a esta relación inversa entre la tensión superficial y el radio, ¿qué significa? Que los alvéolos grandes, con un radio grande, tienen una presión de colapso más baja. Y un alvéolo pequeño, con un radio pequeño, tienen una presión de colapso muy grande. Entonces, ¿cuál necesita más presión? Digamos, más presión de llenado o de insuflación para permanecer abierto. ¿El alvéolo grande o el alvéolo pequeño? El grande. ¿El pequeño? Pues el pequeño, ¿verdad? Porque en el pequeño hay una presión de colapso muy alta.
Y aquí la presión alveolo se necesita una mayor presión para abrirlo, ¿verdad? Para distenderlo, a pesar de que es más pequeñito. ¿Por qué? Pues porque su presión de colapso es más grande, ¿sale? Entonces, ¿quién disminuye esta presión de colapso? ¿Quién disminuye esta tensión superficial? Pues el surfactante o el agente tensioactivo, ¿sí? ¿Qué sucede en los neonatos prematuros? ¿Han leído algo acerca de eso? ¿Qué sucede con sus alvéolos? Sí, no producen el líquido surfactante. En primera, pues de por sí un niño, un bebecito, pues tiene sus alvéolos de nuestro mismo tamaño que un adulto, ¿o no? No, los tiene más No, pequeños. los tiene más pequeños. Pues más pequeñitos, pues porque sus pulmones son pequeñititos. Entonces ya de por sí, ¿cómo será el radio de los alvéolos de estos bebés? ¿El Pequeño. radio cómo es? Es menor, ¿verdad? Pero también está cubierto de una capa de líquido. Pero el problema es que cuando nace un bebé prematuro, antes de tiempo, ¿verdad? Antes de las 40 semanas, bueno, antes de las 36 semanas, ¿no? Ya sería prematuro. ¿Qué sucede? Además de que sus alvéolos están chiquititos, también tienen una capa de líquido. Y si no producen surfactante, porque son inmaduros, son prematuros, ¿qué va a pasar con esa fuerza de la tensión superficial en ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor. Pues va a ser mayor. Entonces, ¿sus alvéolos cómo van a estar? Colapsados. Muchos de sus, Están más cerca de colapso. sí, muchos de sus alvéolos pueden estar colapsados, ¿verdad? O cerca del colapso, o bien sus pulmones de los neonatitos, de los bebés prematuros, que tienen que hacer un mayor esfuerzo, ¿para qué? Respirar. Para expulsar el aire. Bueno, primero, ¿para qué? Meter aire. Primero para llenarlo, ¿verdad? Primero para llenarlos de aire, tienen que hacer mayor esfuerzo, porque sus pulmones son más rígidos, porque tienen una mayor tensión superficial, y al mismo tiempo, cuando esos bebés prematuros exhalan, expiran, sacan ese aire, al momento de sacar ese aire, ¿qué les pasa a sus alvéolos? Colapsan. Sí. Se vacían más, ¿no? Colapsan. ¿Verdad? Entonces, por un lado, les cuesta más trabajo meter ¿qué? Meter aire. Meter aire, y de todos modos, cuando lo sacan, sus alvéolos, ¿qué les pasa? Colapsan. Se colapsan por la ley de Laplace-Young que ya acabamos de explicar. Entonces, ¿cómo se le llama a esa enfermedad? Síndrome de distrés del recién nacido. ¿Mandé? ¿Es el síndrome de distrés del recién nacido? Sí, síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido, o se le conocía como enfermedad de membrana hialina. Enfermedad de membrana hialina, ¿sale? ¿Qué tratamiento se le da cuando un bebé prematuro nace y que pues tiene este problema de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? ¿Qué se le puede hacer a ese bebé? ¿O qué se le debe hacer a esos bebés? ¿Se aplica terapia de reemplazo o sustitutiva del surfactante? ¿Cómo? No te escuché. Bueno, yo había leído que por la década de los 90 actualmente se le hace la terapia de reemplazo o sustitución del surfactante. Bueno, sí, primero pues esos niños casi la mitad se mueren, ¿verdad? Por insuficiencia respiratoria, o eso sucedía un poco antes. Entonces hay que intubar, ¿verdad? Hay que darles apoyo mecánico ventilatorio con presión positiva. Se llama PEP, o sea, PEP, 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 con mayúsculas, PEP, para que busquen ese, ¿cómo se llama? Ese concepto de PEP, o sea, de PIP, ¿verdad? PIP. La PIP son las siglas en inglés que significan presión positiva al final de la expiración. Entonces, los ventiladores mecánicos tienen un parámetro en el que se modifica ese PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Se tienen que ventilar con ese método ventilatorio. ¿Qué significa PIP entonces? ¿Cómo funciona el PIP? También es en los adultos, ¿no? Cuando tienen SIRA, como les acabo de explicar, o edema pulmonar, o incluso ahorita por el COVID, también puede haber colapso alveolar y hay que ponerles PIP a los pacientes, o sea, presión positiva al final de la expiración. ¿Qué significa? ¿Qué hace el ventilador? Distiende ¿Qué distiende? los pulmones. No, bueno, pero estamos hablando, vean, o sea, estamos hablando aquí a un detalle más pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de los alvéolos. Si se llama PIP, presión positiva al final de la expiración, cuando nosotros le modificamos ese parámetro al ventilador, ¿qué conseguimos? ¿El que se colapse el alvéolo?
¿Cómo? Que no se colapse, ¿no? El alveolo. ¿Por qué? ¿Por qué evitamos no solo que no se colapse, sino que abrimos nuevos alvéolos? ¿Pero cómo? Con una presión mayor, ¿no? ¿Cómo? Con una presión mayor, ¿no? Como dice, presión positiva. ¿Pero al final de qué? De la expiración. De la expiración. Entonces, cuando el paciente está terminando de expirar, en ese momento el ventilador capta esa señal y envía una presión. Después de expirar, no cuando estamos metiendo el aire, ¿sí me explico? Después de expirar, para evitar que se colapsen los alvéolos. A eso se le llama PIP. Entonces hay que darles ventilación mecánica con PIP y se les puede aplicar surfactante traqueal en spray a través de la tráquea, de la cánula traqueal con la que están intubados. Ahí se les puede aplicar surfactante en spray y oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Cómo se puede prevenir un poco en estos bebés antes de nacer? Digamos, si la mamá tiene manifestaciones de parto prematuro, ¿qué se puede hacer en ese momento? ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad de la membrana hialina en los bebés? ¿Se le administra esteroides a la madre? Ajá, se le administran esteroides a la embarazada antes de que nazca el bebé para tratar de que sus pulmones maduren, ¿verdad? Entre comillas, de que haya maduración de los pulmones, es decir, de que produzcan el factor surfactante antes de que nazca el niño. Se utiliza la betametasona, que es un esteroide. Betametasona intramuscular, se inyecta a la mamá, se le dan 2 dosis, una cada 12 horas, siempre y cuando esté en el embarazo de la 24, de la semana 24 a la semana 34 de gestación. Si está en ese lapso, se le puede inyectar betametasona, 12 miligramos intramusculares. Si ya tiene más de 35 semanas de gestación, pues ya no es necesario. Entonces así se puede prevenir un poco. Entonces lean un poco de eso, ¿verdad? Ya cuando estén en pediatría o vean temas de pediatría, pues esa es una enfermedad muy común, ¿sale? Entonces, ¿sí quedó claro hasta ahí lo que estamos mencionando o alguien tiene una duda? Díganme para ya seguirme con la siguiente. No, creo que nadie tiene dudas, doctor. Bueno, y no solo eso, vean, el surfactante, ya lo dije de manera indirecta, además de que disminuye disminuye la tensión superficial, es decir, la tensión que tienen, la tendencia que tienen los alvéolos de colapsarse, o sea, la tensión superficial, también aumenta al mismo tiempo la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Es decir, facilitan el estiramiento de los propios pulmones. ¿Por qué? Pues porque hay una menor tensión superficial. Si disminuye el surfactante, pues también va a disminuir la distensibilidad de los pulmones. Entonces ya tenemos 2 funciones, ¿verdad? Y también, al mismo tiempo, disminuye el paso de agua desde los capilares que están aquí, rodeando a los alvéolos, hacia el alvéolo. O sea, evitan, ¿verdad? Ese surfactante que está aquí, evita que el agua, que el líquido que está aquí, entre a los alvéolos, ¿verdad? Pase de aquí del intersticio, pase a los alvéolos. También evita eso, el factor surfactante. ¿Y cómo se le llama a eso? ¿Evita qué? Si evita el paso del agua a los alvéolos, ¿qué evita? ¿Cómo se le llama eso? El edema, bueno, la acumulación de... Es el edema pulmonar, ¿verdad? Evita también el edema pulmonar, ¿sí? Entonces tiene todas esas funciones. Cuando el agua, o sea, el agua normal en un lago, en un charco, etcétera, el agua pura, digamos, genera una tensión superficial de 72 dinas sobre centímetro. Así se mide la tensión superficial en el agua. Cuando el líquido que recubre los alvéolos, cuando el líquido que está recubriendo aquí los alvéolos no tiene factor surfactante, como en los neonatos, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, la tensión superficial es de más o menos 50 dinas sobre centímetro. Pero cuando ese líquido ya tiene factor surfactante, como lo acabamos de mencionar, esa presión, ¿verdad?, esa fuerza es de 5 a 30 dinas. O sea, como dijimos, ¿verdad?, puede disminuir del 20 al 50% esa fuerza de la tensión superficial. ¿Sabe? Entonces, esta era la segunda fuerza elástica de los pulmones, pero es la más importante.
Y ya finalmente también hay unas resistencias elásticas, pero que ya no son de los pulmones, son como tal de la caja torácica. El tórax, pues, también tiene una distensibilidad. También el tórax, la caja elástica, también es elástica, también tiene características viscosas en sus tejidos, en sus músculos, en sus cartílagos, etcétera, y también por sí misma puede ejercer una resistencia a la ventilación, como ya lo hemos estado mencionando. Aunque bueno, pues esto es menor, ¿verdad? Un poco menor. Cuando se combinan las fuerzas elásticas de los pulmones con la de la caja torácica, pues ya se generan esas presiones que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Porque los pulmones quieren colapsarse y la caja torácica tiende a distenderse. Entonces también la propia caja tiene su propia distensibilidad debido a las características elásticas y viscosas de sus propios tejidos, ¿sale? Esa sería la tercera resistencia elástica. Pero también hay otras resistencias que no son elásticas y que también se oponen al paso del aire durante la ventilación, ¿verdad? Al paso del aire hacia los pulmones. ¿Quién ejerce esas otras resistencias que no son elásticas? ¿Quién puede ejercer resistencia al flujo del aire hacia los pulmones? Que no sean elásticas. ¿Qué otras resistencias hay, jóvenes? Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Podría ser A ver, no se confundan. Las que acabamos de ver, la 1, la 2 y la 3, son resistencias, ¿qué? Elásticas, ¿verdad? elásticas. La primera, ¿cuál fue? De las fibras de colágeno y La elastina. Sí, pero ¿cómo se llama, pues, esa resistencia? ¿Qué nombre recibe? Distensibilidad. Distensibilidad, ¿verdad? Y a todo el conjunto de la distensibilidad y de la elasticidad, pues se le conoce como adaptabilidad, ¿verdad? De los pulmones. La distensibilidad es opuesta a la elasticidad. La segunda fuerza elástica, la segunda resistencia elástica que se puede oponer, que ejerce una resistencia al flujo del aire, ¿cuál es? La tensión superficial. La tensión superficial de los alveolos. Y la tercera resistencia elástica que también se combina con ellas, pues es la de la caja torácica que acabamos de mencionar. Pero también hay otro tipo de resistencias que no son elásticas. O sea, ¿qué significa elástica? ¿Qué significa resistencia elástica? Que regresa a su dimensión original. Ajá, y además están representadas por quiénes, en general. ¿Por el propio qué? Pulmón. Sí, claro, pues todas son del pulmón, pero ¿por el propio qué? Por el propio tejido, ¿verdad? Por el parénquima del pulmón, ¿sí? Por las fibras de elastina. Elásticas, etcétera, etcétera. Pero hay otras resistencias que no son elásticas, no están dadas por el tejido, por el parénquima pulmonar, están dadas por qué. ¿Quién representa esas otras resistencias que no son elásticas? Estas son las más importantes, las elásticas, pero hay otras resistencias que no son elásticas, pero que también se oponen al flujo de aire. ¿Quién representa como tal anatómicamente esas resistencias no elásticas? Anatómicamente las resistencias elásticas es esto blanquito, es esto de aquí, ¿verdad? Esto, o sea, el tejido de los pulmones, ¿verdad? Ya dijimos, el parénquima, son las resistencias elásticas, pero hay otras resistencias no elásticas. ¿Quién las representaría? ¿La vía aérea? Pues la vía aérea, ¿verdad? La vía aérea como tal. Entonces, las otras resistencias que se oponen al flujo de aire dependen de la vía respiratoria, dependen de las vías respiratorias. Y esta resistencia al flujo del aire, representada por las vías respiratorias, se rige, se determina por el tipo de flujo que haya, o sea, por la forma en que entra el aire a nuestras vías respiratorias, y también está determinada por la ley de Poiseville, o de Poiseville, ¿verdad? Es francés, entonces Poiseville se pronuncia, por la ley de Poiseville, y por el tipo de flujo, ¿sale? Es a nivel de las vías aéreas. Entonces aquí lo vemos. Dependiendo el primer punto era el flujo, ¿verdad? El flujo de aire.
puede haber, básicamente, la forma en que entra el aire hasta nuestros pulmones a través de las vías aéreas puede ser de dos tipos de flujo. Un flujo laminar y un flujo turbulento, que ahorita lo vamos a mencionar. Porque el flujo del aire dijimos que lo podemos comparar con el flujo de ¿qué? O sea, este flujo de aire podemos, ¿cómo se dice? Semejarlo al flujo de ¿qué? El flujo de aire en las vías aéreas lo podemos semejar, pues, con el flujo de ¿quién? O sea, todo lo que hemos dicho de la presión, las presiones, las resistencias y el flujo del aire en las vías aéreas es análogo ¿a quién? A la relación que existe también entre la presión, la resistencia y el flujo ¿de quién? Esto es en el sistema respiratorio, en el aparato respiratorio, y es análogo a las presiones, a las resistencias y al flujo. ¿En cuál ¿De la otro sangre? sistema? ¿Cuál? ¿El sistema circulatorio? Sí, cardiovascular, ¿verdad? Justamente. Ajá. Entonces, la presión sanguínea es análoga a la presión de los gases. El flujo de la sangre es análogo al flujo de los gases que estamos viendo aquí. Y la resistencia de las vías aéreas que estamos viendo también es análogo a las resistencias de los vasos sanguíneos. Por eso ambos se rigen por la ley de Poiseuille, como vamos a ver en cardio. Pero ahorita lo estamos mencionando aquí en el aparato respiratorio. Entonces, en cuanto al flujo, cuando estudiamos la hemodinámica de los líquidos, siempre estudiamos flujo, presión y resistencia. Y es lo mismo que hemos estado mencionando aquí en el pulmón, ¿verdad? Presión, resistencia y flujo, en este caso, flujo de aire, a través de las vías aéreas, así como la sangre tiene un flujo dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, este flujo del aire en las vías aéreas puede ser de tipo laminar, y este flujo laminar se presenta sobre todo en las vías aéreas que son pequeñitas, o sea, en los bronquiolos, ¿verdad? En los bronquios pequeños, en los bronquiolos y de ahí hacia adelante. Es característico de esas vías aéreas, y el flujo normalmente es lento, no es muy rápido. ¿Por qué? Porque estas vías, cuando son más pequeñas, pues son más rectas. Y entonces el flujo laminar, vean, tiene esta característica. Digamos que estas flechitas son las moléculas del gas. Entonces generan esta forma, así como de un cono, ¿verdad? Imagínense que esto es como un conito. Entonces hay unas moléculas de gas que van en la superficie, más bien pegadas a la superficie de las vías aéreas, y hay otras moléculas de gas que van en medio, ¿verdad? Ya queda menos de un minuto. Voy a terminar la clase para que no se corte. Nos conectamos, por favor, a la otra. Sí, doctor. Ya estamos de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, entonces este flujo laminar tiene estas características que anoté aquí. Pero vean, entonces les decía, unas moléculas del gas pueden ir pegadas a las paredes de las vías aéreas y otras van en medio. Entonces quiere decir que el gas, ¿verdad? Que el gas que va en medio avanza más rápido o avanza más lento que el que va pegado a las orillas. Más rápido. Avanza más rápido, ¿verdad? Porque forma un cono. Entonces, esto le permite viajar de una manera longitudinal, digamos, ¿verdad?
en una línea, digamos, recta, va avanzando hacia adelante, va avanzando de una manera constante. Por eso se llama laminar, como que se forman varias láminas y las de en medio van avanzando más rápido porque tienen menos que. Pues como no van obstruyéndose con las vías aéreas, Tienen menos resistencia, ¿verdad? Tienen menos resistencia al flujo y avanzan más rápido, ¿verdad? Tienen menos resistencia. Es en la vía aérea pequeña cuando van avanzando un poco lento y a través de esas vías pequeñas que son rectas y se llama flujo laminar, ¿vale? Y este flujo laminar al mismo tiempo depende de la ley de Poiseuille, que también se aplica en el aparato cardiovascular, como vamos a ver en el siguiente módulo. Vamos a repetir esto también, pero aplicado en la sangre. Entonces, esta es la ley de Poiseuille. Dice que la resistencia al flujo es igual a 8 veces la longitud por la viscosidad de esa vía, en este caso de la vía aérea, sobre 4 veces el radio, ¿sale? Entonces, ahorita lo estamos aplicando a las vías aéreas, que son como tubos, ¿verdad? Cuando lo apliquemos esto a los tubos de la sangre, pues son los vasos sanguíneos, ¿ok? Ya para que la recuerden de aquí en adelante. Entonces, vean, la resistencia, otra forma de decirlo es que la resistencia es directamente proporcional ¿a quién? Es directamente proporcional a la longitud y ¿La viscosidad? Ajá, de un tubo, ¿verdad? En este caso de las vías respiratorias, y es inversamente proporcional ¿a quién? El radio. Al radio. Normalmente, como la viscosidad pues no cambia, ni en la sangre ni aquí en los gases, pues no se toma mucho en cuenta. Entonces, básicamente es como si tomáramos en cuenta, bueno, en la sangre sí, después lo vamos a mencionar, pero aquí en este caso, ¿cuáles serían las variables más importantes en las vías aéreas? Díganme ustedes. De acuerdo a todo lo que ya vieron de anatomía, lo que estamos mencionando de fisiología, de esta fórmula, de esta ley de Poiseuille, de la resistencia, de estas 3 variables, ¿cuál creen que sea la más importante de todas? Tal vez la viscosidad. ¿La longitud de las vías aéreas cambia en nuestro cuerpo? no, siempre se mantiene Ya constante. la tenemos del tamaño que es nuestra tráquea, nuestros bronquios, ¿no? No cambia. La viscosidad puede cambiar mucho, o sea, ¿sería algo importante? Pues no Yo creo que sería el radio, porque Entonces la variable más importante es el radio. Entonces, ¿cuál es la más importante? El radio. ¿Y qué enfermedades hacen que disminuya el radio de las vías aéreas? ¿Como cuáles enfermedades? una broncoconstrucción como el asma o el EPOC. Ajá, pues todas esas, ¿verdad? EPOC, asma, incluso la bronquitis, etcétera, pueden disminuir el radio de las vías aéreas mediante diferentes mecanismos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues inflamación, ¿verdad? Inflamación de los bronquios, de los bronquiolos, aumento de la secreción, o bien por broncoconstricción, como acaban de mencionar, es decir, por constricción del músculo liso que recubre las vías aéreas, como ya lo mencionamos en la primera clase, ¿ok? Entonces, la más importante es de estas variables es el radio. Y el otro tipo de flujo que mencionamos es uno que se llama flujo turbulento. A diferencia, es más importante o es propio de las vías aéreas más grandes, de mayor calibre. Aquí la velocidad del flujo es más rápida y sobre todo es a través de las vías que están muy ramificadas, ¿vale? A diferencia del otro. ¿Por qué se llama turbulento? Aquí lo vemos. Pues como va en vías aéreas que tienen un mayor calibre y están muy ramificadas, el aire va circulando, pero de una forma más que, ¿cómo notan aquí este gas? ¿Cómo va? Vean las flechitas. Va viajando este flujo de forma más que... Como una forma más dispersa, como irregular. Más desorganizada, ¿verdad? Más irregular. Y tiene forma de cono, vean. ¿Tiene una forma de cono este flujo o de qué? No, va plana. Ana, vean, este era como un conito, ¿verdad? Las de en medio viajan más rápido y se van acomodando todas, son más ordenadas, ¿verdad? Y aquí no tiene cono, ¿verdad? Es como, pues chato, ¿verdad? O sea, no tiene una puntita, digamos, todas van chocando unas con otras y con las mismas paredes porque están muy ramificadas y aunque sean grandes, pero la dirección
se altera. Y entonces, pues el frente de este flujo de aire ya no es cónico, es cuadrado. Y entonces, pues es un poco más difícil que cuando hay flujo turbulento, el aire llegue hasta los alvéolos. Aquí es más fácil que el aire llegue a los alvéolos, ¿verdad? Porque van más rápido las del medio. Y aquí todas chocan unas con otras y el flujo no puede ser tan eficiente, ¿verdad? O sea, se necesitaría meter más volumen de aire cuando hay flujo turbulento para que pudiera llegar a las vías aéreas. Entonces esto también se puede presentar pues cuando hay algunas enfermedades, ¿verdad? Que agudizan o hacen más difícil todavía este flujo turbulento. Por eso aquí les puse, ¿qué es el heliox? ¿Alguien sabe qué es el heliox? ¿Es una mezcla de qué? Como su nombre lo indica. Helio y oxígeno. ¿De qué? Helio y oxígeno. Ajá, es una mezcla de helio y de oxígeno. Entonces, cuando los pacientes tienen también obstrucción, tanto de la vía aérea pequeña como grande, se puede administrar también una mezcla de oxígeno y de helio, que es el heliox. Tiene una menor densidad, pues, que el oxígeno. Entonces, puede avanzar más. Cuando los pacientes tienen flujo turbulento, se administra también con un ventilador mecánico o con una máscara, ¿sale? Para que vean un poquito de eso. Bueno, entonces son los dos tipos de flujo con los que viaja el aire a través de las vías aéreas hacia los pulmones. Y cuando es un flujo laminar, ese está determinado por la ley de Poiseuille, ¿sí? Que nos habla de la resistencia. Y en este caso, la principal variable es el radio, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya contéstenme ustedes. Dice aquí, normalmente, ¿en dónde se genera una mayor resistencia al flujo de aire? ¿En las vías aéreas pequeñas o en las vías aéreas más grandes? ¿En dónde habrá mayor resistencia al flujo de aire? ¿Vías aéreas pequeñas? Vías aéreas pequeñas. En las pequeñas. ¿Por qué creen eso? Porque como el radio es más Por calibre del pequeño, radio. pues hay mayor obstrucción Ajá, del eso- flujo del aire. Ajá, eso está muy bien, ¿verdad? Quiere decir que sí entendimos, ¿verdad? Sí comprendimos bien la ley de Poiseuille, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? El 80 al 90% de la resistencia al flujo de aire se presenta en la tráquea y en los bronquios de tamaño promedio, de tamaño medio. O sea, bronquios medio grandes y bronquios más o menos de tamaño medio. Ahí se genera el 80-90% de la resistencia al flujo aéreo, no en las vías aéreas pequeñas, o sea, en los bronquiolos terminales, en los bronquiolos respiratorios, ni nada de eso. El 80-90% de la resistencia al flujo de aire se presenta en los bronquios de mayor tamaño, que son de calibre mediano, incluso hasta en la tráquea. ¿Por qué? Porque ahí como que dicen, entonces ya es lo contrario de lo que vimos, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que sea esto? Podría ser por los anillos traqueales, como Bueno, sí, una razón. tal la estructura. Ajá, una razón es porque la tráquea y los bronquios más grandes, ¿sí se acuerdan la tablita que vimos, verdad? Hasta los bronquios, antes de los bronquios terminales, todavía tienen ¿qué? Cartílago, ¿verdad? Cartílago. Entonces, ¿su diámetro puede cambiar o no puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. No, pues si tienen cartílago que es fijo, es como si fueran sus paredes, ¿a poco se puede cambiar el diámetro del bronquio derecho, del bronquio izquierdo? No, no se puede. No se puede, ¿sale? Entonces presentan una resistencia siempre permanente al flujo de aire. En cambio, los bronquiolos ya terminan. Entonces, esa sería una razón. Pero la razón principal, ¿cuál sería? ¿Sí se acuerdan cuando vimos lo de la difusión de los gases, verdad? En la otra clase anterior, en la semana previa, que dijimos que había varios factores que podían alterar esa difusión de los gases. Era el grosor de la membrana, todo eso, sí recuerdan, ¿verdad? ¿Y cuál era un factor que dijimos? ¿El área qué? ¿El tamaño del área qué? ¿Ya no se acuerdan? El tamaño del área transversal, ¿sí recuerdan? De los capilares que rodeaban a los alvéolos. En este caso, también interviene el tamaño del área transversal. ¿Y a qué se referirá aquí, en las vías aéreas? ¿Cuál sería el área transversal aplicado aquí a las vías aéreas? A ver, ¿qué hay más cantidad? ¿Hay más cantidad de tráqueas y de bronquios de tamaño medio? ¿O hay más cantidad
de bronquios más pequeños. Bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales. ¿Qué hay más? ¿Bronquiolos pequeños o bronquios más grandecitos? ¿Qué hay más? Bronquiolos pequeños, ¿no? ¿Ande? Dijimos que había 23 o 24 generaciones, ¿verdad? Que se van modificando las vías aéreas. Entonces, en nuestros pulmones, en nuestra vía aérea, ¿qué tenemos más? ¿Bronquios grandes y medianos o bronquiolos terminales? Anatómicamente. Los bronquiolos terminales. Son los terminales. Tenemos cerca de 65,000 bronquiolos terminales, 65,000, y están distribuidos en paralelo, o sea, van muchos, ¿verdad?, al mismo tiempo formando las vías aéreas. Entonces, si nosotros los cortáramos transversalmente y los pegáramos unos con otros, y a eso se le llama área de superficie transversal. ¿Cómo sería el área de superficie transversal de los bronquiolos terminales comparada con el área de superficie transversal de la tráquea y de los bronquios más grandes? ¿Cómo sería? Si hay 65,000 bronquiolos terminales. ¿Mayor? Pues sería 2,000 veces mayor. Sería 2,000 veces mayor que el área transversal de la tráquea y de los bronquios. Entonces, por eso, si sumamos toda esta área transversal de los bronquiolos terminales, aunque sean muy pequeñitos, ya en conjunto en los pulmones, sumados globalmente, pues hay un mayor diámetro ya sumado a pesar de que son más pequeñitos. Por eso, estas vías aéreas pequeñitas ofrecen una menor resistencia, solo un 20 o 10% de la resistencia total al flujo de aire. ¿Sí quedó claro por qué? O sea, es como una paradoja, ¿verdad? Al revés de lo que explicamos. Pero ya sumados todo el radio, todo el diámetro de los bronquiolos terminales, que son más de 60,000 los que tenemos, si los ponemos uno juntito al otro, se forma un área transversal muy grande, muy amplia, y por ahí puede fluir el aire muy fácilmente, a comparación de los bronquios de tamaño medio, que son rígidos, ¿verdad? Por eso ofrecen menos resistencia. ¿Sí quedó claro por qué? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Lo que ustedes me dijeron era correcto, ¿verdad? Por lógica, tendría que ser aquí, pero si nada más tuviéramos unos bronquiolitos solitos, ¿verdad? Como están más pequeñitos, pues sí, de acuerdo a la ley de Poiseville, a menor radio, la resistencia será mayor, ¿verdad? Pero si lo sumamos todos, ya juntos, nos dan una superficie de área transversal 2,000 veces mayor que la de las vías aéreas más grandes. Por eso oponen menos resistencia. Eso es en situaciones normales. Pero ahora sí, cuando hay una broncoconstricción, cuando hay edema de todas estas vías aéreas grandes y chicas, cuando se acumula el moco, etcétera, ahora sí, ¿cuál se afecta más? ¿Las vías grandes o las vías pequeñas? Las vías pequeñas. Ahora sí, se afectan mucho más las vías aéreas pequeñas, es decir, los bronquiolos terminales, como sucede en el asma, en el EPOC, en la bronquitis, etcétera, etcétera. Ahí sí les afecta y ahí sí aumenta la resistencia de toda la vía respiratoria y por eso el flujo del aire pues no puede llegar a los pulmones. Por eso pues les falta el aire a los pacientes, tienen disnea, tienen hipoxemia, tos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora sí aumentó la resistencia en los bronquiolos terminales, pero porque tienen broncoconstricción o porque tienen edema o acumulación de moco, como sucede normalmente en la mayoría de las enfermedades respiratorias. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro eso ya? Sí, doctor. Sí. Por eso en el asma hay un aparatito que se llama flujómetro, ¿verdad? No es el espirómetro. El espirómetro es un aparato donde hay que ir a un lugar, etcétera, ¿no? Y hacer todas las pruebas de espirometría. Pero hay otro aparatito que lo pueden comprar los pacientes, que es como un tubo, y se llama espirómetro. Ese lo pueden tener en casa. Se llama flujómetro, perdón, flujómetro. Lo pueden tener en casa como si fuera un pequeño espirómetro, digamos. Entonces, tiene también muchos parámetros ese flujómetro. Y uno de ellos es el flujo expiratorio máximo en el primer segundo, así se llama. Se llama FEM1, FEM1, flujo expiratorio máximo en el primer segundo. Y ese flujo sirve para valorar la obstrucción
de las vías aéreas pequeñas, ¿verdad? Entonces lean ya un poquito más también del espirómetro, del FEM1, hay varios tipos de FEM, etcétera, para medir la resistencia de las vías aéreas pequeñas o también de las vías aéreas grandes. Entonces, para fines prácticos, dijimos, hay flujo laminar ¿en dónde? En las pequeñas vías aéreas, como los bronquiolos terminales. Y hay flujo turbulento en las vías aéreas más grandes, es decir, la tráquea y los bronquios. En el resto de todas las vías respiratorias hay un flujo de características intermedias, ¿sale? Ya en conjunto en todos los pulmones. Entonces, sí, ya para terminar, ¿sigo adelante o les quedó alguna duda de esto? No, todo bien, doctor. Bueno, entonces ya vimos, ¿verdad?, que las vías respiratorias están cubiertas de músculo, ¿verdad?, de músculo liso, que llega hasta los bronquiolos, ¿sale? Y ese músculo liso responde a diferentes sustancias, tanto del sistema nervioso simpático, como vemos aquí, a las catecolaminas, como del sistema nervioso parasimpático, en este caso, la acetilcolina. Entonces, cuando este músculo liso de los bronquiolos se estimula por el sistema nervioso simpático, se ocasiona broncodilatación, ¿sí? La estimulación con las catecolaminas causa broncodilatación, es decir, abre o cierra los bronquiolos. Cierra. No, abre, perdón. Broncodilatación los abre, ¿verdad? Los dilata. Ajá, y actúan por medio de receptores beta-2 adrenérgicos. Las catecolaminas, cuando estimulan a los receptores beta-2 adrenérgicos, ¿qué ocasionan? Ocasionan broncodilatación. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? Y en cambio, cuando hay un estímulo parasimpático con liberación de acetilcolina, se causa lo contrario, ¿verdad? La acetilcolina ocasiona broncoconstricción, es decir, cierra los bronquios y entonces aumenta los bronquiolos, aumenta la resistencia al flujo aéreo, ¿verdad? ¿Actuando dónde? En los receptores muscarínicos M3. Recuerden que la acetilcolina tiene básicamente dos tipos de receptores, muscarínicos, ¿y cuáles otros? ¿Nicotínico? Nicotínico. Pues esos donde los vimos los nicotínicos, pues los acabamos de ver, ¿verdad? En el primer módulo, en la placa neuromuscular, eran los receptores nicotínicos de la acetilcolina, o ya se les olvidó. Bueno, también tiene otros receptores que son los muscarínicos, son M1 a M5, en este caso actúa a través de los M3 y causa broncoconstricción, ¿sí? Fisiológicamente. Por eso, cuando un paciente tiene crisis asmática o EPOC agudizado, entre otras enfermedades, se utilizan estos medicamentos que se llaman beta-2 agonistas. ¿Por qué se llamarán agonistas? Beta-2 agonistas, ¿por qué? ¿Qué significa agonista o antagonista? Jóvenes, ¿por qué no me contestan? Porque, bueno, es que, pues, por los receptores, ¿no? No, yo no estoy preguntando qué significa agonista. Bronco. A ver, otra ¿Que persona actúa que... en contra de? ¿Eh? ¿Que actúa en contra de beta-2? ¿Agonista significa que actúa en contra? No, conjuntamente. Agonista es lo que actúa de la misma forma, o sea, que le ayuda. Y antagonista, pues es lo contrario. No hasta dicen, es que este es un actor antagónico al actor principal. O sea, que se opone al actor principal, un antagónico. Un agonista lleva a cabo la misma función. Entonces, los medicamentos beta-2 agonistas, ¿qué función tienen? ¿Qué causan? Generar broncodilatación. Pues generar broncodilatación, ¿verdad? Son adrenérgicos, son beta-2 agonistas adrenérgicos. ¿Por qué? Porque funcionan igual que la adrenalina, o sea, la adrenalina es una catecolamina. ¿Cuál es la otra catecolamina importante? La noradrenalina. La noradrenalina. Entonces, por eso se llaman beta-2 agonistas. ¿Y cuál es uno de ellos? El más representativo, pues, el salbutamol. ¿Nadie de ustedes tiene asma? Sí, yo. ¿Y no te aplicas salbutamol cuando tienes tus crisis asmáticas? ¿En Sí. tu spray, tus disparos de salbutamol? Sí.
¿Y para qué te aplicas salbutamol? ¿Para ocasionar qué? Broncodilatación. Broncodilatación, porque cuando tú tienes una crisis de asma, tus bronquios, ¿qué está pasando? Entre otras cosas, tienen broncoconstricción, ¿verdad? Entonces, tú te aplicas salbutamol para abrir tus bronquios, ¿verdad? Para que pueda fluir bien el aire. Y al mismo tiempo, en estas mismas enfermedades, ¿qué otro medicamento utilizas a veces? ¿Has utilizado este? No, hasta ahorita sí se ha controlado con puro salbutamol. Ah, bueno, el siguiente paso es utilizar anticolinérgicos, y uno de ellos es el bromuro de ipratropio. ¿Por qué se llama anticolinérgico? Porque se opone al efecto ¿de quién? ¿De quién, jóvenes? ¿De la acetilcolina? De la acetilcolina. Se llama anticolinérgico porque actúa en contra de la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué causa? Broncoconstricción. Entonces, si el anticolinérgico actúa en contra de la acetilcolina, va a evitar que se presente broncoconstricción, o sea, va a causar también broncodilatación, ¿verdad? Es el bromuro de ipratropio, también en spray. Y además, también se tienen que utilizar esteroides, ya sea inhalados, igual en spray, o bien parenterales, intravenosos, cuando ya es más grave que el paciente se tiene que hospitalizar. Cuando ya están en los hospitales se les aplica sobre todo metilprednisolona por vía intravenosa, aunque también pueden tomar prednisona por vía oral. Se supone que el efecto casi es el mismo. Los esteroides, ¿qué son? ¿Tienen efectos qué? ¿Anti qué? ¿Inflamatorios? Antiinflamatorios. Los esteroides son los antiinflamatorios más potentes que existen, ¿verdad? Ya lo vamos a ver eso después. Los antiinflamatorios son los esteroides son los antiinflamatorios más potentes que existen. Por eso se utiliza la metilprednisolona y la prednisona. Entonces, el tratamiento básico para el asma y el EPOC agudizado es contrarrestar ¿qué? La broncoconstricción del músculo liso de los bronquiolos y contrarrestar la ¿qué? La inflamación que se presenta en estos pacientes, ¿sale? Entonces, ya ahora sí, ya cuando lean, pónganse a leer de estos medicamentos, del tratamiento, y ya lo van a entender muy bien. Y además, no solo eso, hay ocasiones, sobre todo en las reacciones alérgicas, que se libera mucha ¿qué? Mucha histamina. Cuando nos intoxicamos, ¿verdad? O tenemos una reacción alérgica por medicamentos, por algún alimento que comimos, como los mariscos, chocolate, cacahuates, etcétera. En los pacientes que tienen una reacción alérgica se libera mucha cantidad de ¿qué? De histamina. ¿Quién produce la histamina? Los mastocitos. ¿Qué otro nombre reciben? ¿Células qué? Las células cebadas, ¿ya no se acuerdan? Eso lo vieron en histología. Las células cebadas producen histamina. Son células que tienen gránulos, ¿verdad? Gránulos de histamina, también de parina y de proteasas. Bueno, estos mastocitos producen mucha histamina cuando tenemos una reacción alérgica. Pero además, ¿cuál es la principal manifestación? Cuando les da alergia, que comieron algo que les dio alergia, ¿cuál es la principal manifestación de una reacción alérgica? ¿Broncoconstricción? No, el 90% de personas que tienen una reacción alérgica, ¿qué presentan? ¿Eh? ¿Ronchas? Ronchas, ¿cómo se le llama eso? Sí, pues le salen ronchitas, ¿cómo se le llama? Rash, ¿verdad? Rash, o sea, nos salen ronchas y da mucha comezón. Esa es la principal manifestación. Pero algunos pacientes, además del rash y de las ronchitas, ¿qué les puede pasar? ¿Les da qué? Broncoconstricción. Broncoconstricción por efecto de la histamina. Entonces ahí ya es más grave, ¿verdad? La mayoría de las veces nada más nos salen ronchas y nos da mucha comezón, se nos pone un poco roja la piel y hay dermografismo positivo, etcétera, etcétera. Pero en otros pacientes que es más grave esa respuesta alérgica, también pueden darles broncoconstricción y entonces ya les da disnea, ¿verdad? Falta de aire, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando ya hay una reacción alérgica más fuerte o una reacción anafiláctica, pues hay que utilizar además
bloqueadores de los receptores de la histamina. Y esa es la difenhidramina, que bloquea los receptores H1, y bueno, la ranitidina, pero pues ya bloqueaba los receptores H2, ¿verdad? La ranitidina ya no hay que usarla, ¿verdad? Sí sabían, ¿verdad? ¿Sí saben por qué? Ya no hay que usar la ranitidina. La sacaron del mercado como hace 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque causaba cáncer, ¿no? Pues según eso, pero bueno, quién sabe. De todos modos, bueno, se utilizaba, ¿verdad? Porque bloqueaba los receptores H2. Entonces, cuando un paciente tenía una reacción anafiláctica, hay que administrarle antihistamínicos, o se llaman antihistamínicos, porque bloquean a la histamina. Y uno de ellos es el que se aplica por la vena. En la vena es la difenhidramina, ¿sale? ¿Qué otros antihistamínicos conocen que se pueden tomar vía oral? Loratadina, Loratadina. ¿Cuál otra? Clorfenamina. Muchos, ¿verdad? Ok. Y no solo eso, si la reacción anafiláctica ya era muy grave o es muy grave, también hay que aplicarles directamente, ¿qué? Adrenalina, para generar, ¿qué? La adrenalina, ¿qué causa? Una broncodilatación. Ajá, y también, obviamente, esteroides, sobre todo hidrocortisona también por vía parenteral, por vía intravenosa. Entonces lean un poco de asma, de POC, del tratamiento, y lean un poco de las reacciones alérgicas para que ya no se les olvide esto, ¿sale? Y pues ya, finalmente, para terminar ahorita esta clase, vamos a recordar rápidamente cómo está formada la membrana alveolo-capilar. Nos quedan 5 minutos. ¿En clase ahorita a las 11, luego? Sí, de laboratorio. Sí. Bueno, pero en lo que se conectan y eso, vamos, ahorita, bueno, me apuro rápido. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que hay 300 millones de alvéolos en los pulmones, tienen un diámetro de 200 micras, o sea, de 0.2 milímetros, y están envueltos de una rica red de capilares, ¿verdad?, que los envuelve. Están estrechamente rodeados por una red de capilares. Básicamente, lo importante que deben recordar es que el epitelio de los alvéolos está formado básicamente por 2 tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que representan más del 90% de toda la superficie de los alvéolos, y los neumocitos tipo 2, que representan más o menos un 10% de la superficie de los alvéolos. Los neumocitos tipo 1, pues, son los que permiten el intercambio gaseoso, la hematosis, y los neumocitos tipo 2, acabamos de ver, son los que producen, ¿qué? El factor surfactante. El factor surfactante, ¿verdad? No solo eso, también en los alvéolos hay otro tipo de células, como los macrófagos y los linfocitos alveolares. Y ya pues cada uno tiene su función diferente. Y ya nada más para terminar, tenemos que mencionar cómo está formada la membrana respiratoria, es decir, la membrana alvéolo capilar. Este es el grosor más o menos, en promedio unas 0.4 micras de grosor. Esta membranita tiene un grosor de 0.5 micras más o menos, y si sumamos toda el área de todos los alvéolos, toda esta área de todos los alvéolos, juntaríamos un área de 70 metros cuadrados, ¿sale? Que equivale a una habitación, a un cuarto de 7 por 10 metros, ¿sí? Entonces, el área de superficie de todos los alvéolos sumados nos daría 70 metros cuadrados. La distancia que tienen entre los capilares es mínima, casi están pegados. Y recuerden, estos capilares alveolares tienen un diámetro de 5 metros. Por eso los eritrocitos prácticamente están en contacto con la propia membrana de los capilares. ¿Cuánto mide un eritrocito? ¿Cuánto mide, jóvenes? Díganme rápido. Jóvenes, ¿cuántas micras mide un eritrocito? De 7 a 8. 5 micras. Como 9, ¿verdad? De 8 a 9. Bueno, y el diámetro de los capilares es de 5 micras. Entonces, los eritrocitos que van viajando aquí por los capilares alveolares, ¿qué tienen que hacer? Para caber por ahí se tienen que deformar incluso, ¿verdad? Tienen que ir en hilera, uno atrás de otro, y deformarse para que puedan caber por los capilares alveolares, porque son muy pequeñitos. Entonces, lo que quiero dar a entender es que esta membrana
desde el alveolo hacia el capilar, el espacio es muy pequeñito, ¿verdad? Por eso el gas puede difundir, ¿verdad? El CO2 se absorbe y el CO2 se elimina. ¿Por qué? Porque es muy pequeñita, ¿sale? ¿Cuántas capas tiene la membrana alveolo capilar? Tres. ¿Cuántas? Tres. ¿Cuáles son? El endotelio. Ah, bueno, ahí está. La imagen. Se ve que está el endotelio, la membrana y el espacio intersticial. Bueno, son 7 capas, ¿verdad? Estrictamente hablando, serían 6 capas, pero pueden ser 8. Entonces, vean, desde el alveolo hacia afuera, ¿cuál sería la primera capa? El surfactante. Lo vemos, ¿verdad? Y el líquido que cubre a los alveolos. Esa sería la primera capa. ¿Cuál sería la segunda capa? El epitelio. Aquí. El epitelio, o sea, los neumocitos, ¿verdad? El epitelio de los alveolos. ¿Cuál sería la tercera capa? Aquí está. Esto azulito, ¿qué es? La membrana basal del epitelio. Esa sería la tercera. La cuarta capa, ¿cuál sería? Esto del medio que estoy señalando. El líquido intersticial. El espacio o el líquido intersticial entre el epitelio y la membrana del capilar. ¿Cuál sería la quinta capa? La Pues membrana basal del capilar. La membrana basal del capilar. ¿Y cuál sería la sexta capa? El endotelio capilar. El endotelio. Anatómicamente, estas serían las capas de la membrana alveolo capilar, pero cuando los gases difunden, por ejemplo, en este caso el oxígeno, además de atravesar estas capas, también tiene que atravesar el plasma que puede estar ahí y la propia membrana del eritrocito, ¿verdad? Para llegar al eritrocito. Pero como tal, estas serían las capas de la membrana alveolo capilar. Y ya finalmente, la espirometría nos permite cuantificar, ¿verdad?, el movimiento del volumen de aire que entra y que sale a los pulmones en unas gráficas. Y a esto se le llama espirometría. Entonces ya no nos dio tiempo de revisar los volúmenes. Les voy a mandar un material, nada más con los volúmenes y lo que representa cada uno, porque no nos dio tiempo de revisarlo. Y pues vean, nos aventamos las 2 horas en esto. Yo quería también ver el día de hoy lo de fisiología de la circulación pulmonar. Entonces lo vemos eso el jueves y seguimos con lo de transporte de oxígeno y de CO2, ¿sale? Sí, doctor. Entonces pónganse a leer lo de fisiología de la circulación circulación pulmonar para que quede bien claro el jueves. Entonces nos vemos el jueves. Mañana subo las tareas y ahora sí va a haber cuestionario que va a incluir los temas de la semana pasada y los temas de esta semana, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Que pase buena tarde. Igual, bye. Hasta luego. Bye.
Hola, buenos días, maestra Carolina. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Carmen. Buenos días, compañeros alumnos. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días, doctora. Salvador, ¿qué tal? Disculpe, doctora. Yo voy a compartir la presentación. ¿Israel? Sí. Ok. Aguántame. A ver, Israel, a ver si ya pues nos puedes